Ya, espero que se esté viendo mi diapositiva otra vez. Entonces, Sí, sí, sí. esto, ya, pues, efectivamente, es una imagen fuerte. Es esto, acá en este canal que han mostrado tu compañero se ve esto, que es un trabajo técnico. Hay cámaras que son de horror y eso sí, pues esto nos lleva a pensar que la carne no es de buena calidad. Acá hay cuidados técnicos que se están observando. Entonces, así funciona, es la ley de la naturaleza. No hay otra forma de conseguir carne. Muy bien, entonces esto ocurre la insensibilización, eso lo hacen con un artefacto que le llaman pistola neumática, porque también puede ser puntilla, mazo, etcétera, etcétera, electricidad directa. Hay cosas terribles, ustedes no han visto lo terrible todavía, ojalá que no lo vean nunca. Entonces, después de esta insensibilización que estamos mencionando, ahí está aplicando lo que aplicó el Matarife que vimos, la pistola neumática a la red que está en el brete. Luego esto ya no nos sorprende con lo que hemos visto, ya entendemos qué es lo que está pasando aquí. Los matarifes, observen, están con sus equipos de protección, cascos, sus cuchillos, estos guantes, porque tenemos que pensar también en la seguridad de los trabajadores. Y luego la carne puede ir a refrigeración, que es bajar la temperatura para evitar alteración microbiológica. Pero antes de la refrigeración tenemos que hablar de algo, y acá empieza lo bueno. Acá recomiendan refrigerar a la carne a -2 grados, -2 grados, que ya es casi temperatura de congelamiento. Lo que dice la técnica, y si ustedes van a un camal, después que ya se produjo la evisceración, o sea, eviscerar es retirar todas las vísceras cuando se tiene la canal, retirar la cabeza, las patas, ya esto lo dije, lo he inspeccionado, el veterinario, le ha quitado el cebo, se ha acondicionado la carne, todavía no es carne, le ha puesto sello de camal. Entonces, cualquier carne que compren debe tener sello de camal para saber de dónde viene, si no es de una matanza clandestina. Y muy bien, entonces las canales se van a una sala de oreo. Así simplemente, sala de oreo se llama. Entonces la dejan ahí unas horas. Voy a buscar la imagen que lo tengo más adelante. Después lo que han visto ya no les va a asustar. Se va a una sala de oreo. Acá está. Se le deja ahí. Ahí lo que vemos que ahí vemos unas pieles. Esas pieles deben retirarse inmediatamente. Esas no puede estar ahí. Y se les deja ahí a las canales, que así se llaman, ¿no? Medias canales de las reses y canales enteras con cabeza, la del cerdo. Y se les deja varias horas. Ustedes me van a decir, ahí no pasa nada en esas horas. No, ahí es donde empieza a pasar un montón de cosas. Ahí es donde la carne, en este oreo, empieza a observar, a generarse y empieza a observarse una serie de cambios bioquímicos importantísimos para la calidad de la carne. Le preguntan al trabajador en el oreo, ¿qué pasa? No pasa nada. No, sí pasa y un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces regresamos. ¿Alguna pregunta? Porque entramos en materia. No habiendo Profesor, preguntas. el Sí. aturdimiento de la vaca es en el golpeo del medio del cráneo para que su cerebro rebote, se podría decir. Hay dos opciones, golpe de mazo o la pistola neumática que ejerce el mismo impacto, solamente que no depende de la puntería o de la destreza del que lo practica, sino pues, mecánicamente un émbolo empuja esto, un sistema que la golpea, ¿no? Entonces se aturde, ¿no? Te golpeas la cabeza, te aturdes, ¿no? Y si el golpe está fuerte, te desmayas. Esto,
No se utiliza mucho en el Perú porque en el Perú las cabezas tienen un valor comercial. El caldo de cabeza es tradicional, es obligado en muchos sitios, entonces no puedes vender una cabeza con un hematoma. Más lo que se utiliza es la puntilla, que es una especie de cuchillo. No sé si han visto en las corridas de toros cuando llega el auxiliar y vemos que la red se está muriendo, entonces le hace lo que le llaman descabelle en la corrida de toros, ¿no? Entonces esto le destruye el sistema nervioso y el animal cae. Así funciona la cosa. Es el único animal que se le aturde, es el animal que con más consideración se tiene. Al cerdo no se le considera mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, listo, pasado entonces entramos a la carne. ¿Qué es la carne? La carne es el tejido muscular que pasa por una serie de procesos bioquímicos. Músculo no es carne, carne ya no es músculo. Y veamos qué es un músculo. O cuál es la estructura del tejido muscular. Para los que no entienden muy bien el portugués, el músculo es un paquete, es un órgano que cumple una función. ¿Cuál es la función que cumple el músculo? A ver quién me lo dice. Movilización, profesor. La función que cumple el músculo es el movimiento. Esa es su función. En este caso, el músculo, tomamos un músculo cualquiera, vemos que es un paquete de unas unidades menores que son unas fibras musculares que están en unos paquetes menores, ¿no? Esos paquetes menores están envueltos en varios paquetes, que es todo el músculo. Aquí vemos un músculo y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paquetitos, incluyendo el que está saliendo, ¿no? Y dentro de cada de esos paquetitos hay unas fibras musculares que a su vez tienen unas unidades menores que son las fibrillas. Y como son fibrillas que están en el músculo, le dicen miofibrillas, porque la palabra mio es músculo. Acá estas líneas amarillas que separan las fibras es un tejido conectivo porque conecta y químicamente es tejido conjuntivo. Entonces, en la medida que tenga más o menos tejido conjuntivo, la carne será más suave o menos suave. Eso tiene que ver entonces con el tipo de corte, ¿no? Y ya vamos viendo con la valoración y con la digestibilidad. Y cuando el músculo se conecta con otro músculo y con los huesos, y se estira, ¿no? Ahí es donde estamos viendo los tendones, el tendón, dice acá, tendón, ¿no? Que es lo que le da elasticidad, flexibilidad y conecta al músculo con el tejido óseo o con otro músculo. Claro, esto es más fuerte, ¿no? Esto es más fuerte y esto ya no es tan fácil de digerir, tan fácil de masticar, ¿no? Es duro. Entonces, cada una de estas partes pues le da características a la pieza de la carne. Entonces, el músculo está constituido por paquetes de unidades menores, fibras, y estos paquetes contienen unas unidades menores que son las miofibrillas. ¿Y qué pasa en oiga, ¿y qué pasa en las miofibrillas? ¿Y cómo es el movimiento? ¿Qué tenemos acá? Acá está, ¿ven? Lo que dijimos. Los músculos están formados por fibras musculares que se encuentran organizadas en forma de paquetes, que ya lo vimos, o fascículos, unidos entre sí por láminas de tejido conectivo. Conecta. Perfecto. Ya lo vimos. En el interior de cada miofibra existen multitud de elementos que la recorren longitudinalmente y que reciben el nombre de miofilamentos, que están compuestos por dos proteínas, una delgada, que es la actina, un filamento delgado, y una gruesa, que es la miosina.
Apunten estos dos nombres, estas proteínas, actina y miosina. Cuando digo apunten, es para que apunten. Actina y miosina. Son dos proteínas encargadas del movimiento y que tienen un valor nutricional inmenso. La actina y la miosina forman una estructura que se llama sarcómero. Eso también lo pueden ir apuntando porque puede salir una pregunta de ahí. Entonces, ¿cuáles son las proteínas del músculo? La actina y la miosina. Lo mismo que estamos viendo, paquetes. Sarcómero, una unidad de actina y miosina. Actina delgada, miosina gruesa. El sarcómero, miren acá, regreso a la imagen, sarcómero está entre dos líneas negritas, ¿no? Es un trozo de fibra que tiene actina y miosina. Actina y miosina, un trozo de fibra, acá está el trozo de fibra. Esto yo lo tengo, este es un GIF, ¿no? Que se junta y se separa, se junta y se separa, pero si lo presento no se ve en mi computadora. No lo van a poder ver, pero nos da una idea. El sarcómero es una unidad estructural y funcional de la contracción muscular. Porque ¿qué hace el movimiento? Contracción y relajación, contracción y relajación. Eso es todo lo único que hace el músculo, ¿no? Acá está es el elemento contráctil propiamente dicho. A nivel de los sarcómeros es donde se producen los cambios estructurales y bioquímicos que ocurren después del beneficio de un animal o después de la muerte de un animal, porque todo es el beneficio. Después de la muerte, entonces, mejor vamos a hablar, acá mejor sale el término, en este caso, muerte. Después de la muerte de un animal. ¿Se ha beneficiado o no se ha beneficiado? Sea un animal de abasto, un animal que murió que lo atropelló un carro o un ser humano. Ocurre eso. Se produce la contracción. Acá en estas imágenes se ve que está dando vuelta el cerdito y se ve que el hombrecito está moviendo los brazos. Es un GIF, pero que si lo presento no lo van a poder ver. Ya, la actina y miosina representa la parte nutritiva más importante que suministra la carne en la dieta humana. Entonces, dicho sea de paso, estas actina y miosina, que son las proteínas del movimiento del músculo, nutricionalmente son alimentos sumamente valiosos que nos provee la carne. Y participan directamente en el proceso de contracción muscular y en el fenómeno del rigor mortis. Apareció la palabra rigor mortis. Escriban en un cuaderno rigor mortis, ¿no? Y acá arriba en amarillo dice la actina y la miosina son los componentes de la fibra, de la miofibrilla, que así en paquetes numerosos constituyen el músculo. Y el músculo es el que se encarga del movimiento, ¿no es cierto? Estoy yendo muy rápido, me cortan, me dicen, por favor repita, si hay que preguntarme, me interrumpen. Profesor, disculpe, solo una consulta. El grupo de sarcómeros, o sea, varios sarcómeros, ¿qué conforman? Vamos a ver ahorita, ¿ya? Avanzando, porque esto hay que explicarlo poquito a poco, lento y repetirlo. Vamos a llegar al sarcómero propiamente. Representa, acá está, este es un sarcómero, una partecita de la fibra que se junta con otra, que se junta con otra, que se junta con otra. Entonces, un músculo largo no es que son unas miofibrillas largas, ¿no? Sino que son estos sarcómeros que están unidos. Y para producir la contracción. Este es un GIF, ¿no? Ojalá lo pudieran ver, porque se juntan y se separan. Se juntan y se separan. El sarcómero, este es un sarcómero, se acorta y se alarga.
Cuando se juntan se acorta, cuando se alarga se separa. Eso se llama contracción muscular. Aquí pasan muchas cosas desde el punto de vista químico, mecánico y eléctrico. Se juntan y se separan. Químicamente sucede una serie de reacciones que permiten que ocurra este movimiento, ¿no? Entonces dice, ven que hay un Z con otro Z, una Z y otro. Las Z se acercan, las Z se alejan. Este es un sarcómero. Regreso a la imagen, ya que preguntó su compañera. Acá vemos músculo, sacamos el músculo, sacamos el paquete, sacamos otro paquete, sacamos un paquetito, y cada paquetito tiene un sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero, y así. Acá se ve la palabra sarcómero, ¿listo? Ese es. Ya vemos rojo con azul, actina y miosina. Se juntan y se separan. El sarcómero se alarga o se separa. Se relaja o se contrae. Este es un sarcómero. Verde es miosina, rojo es actina. Las líneas Z son las que se acercan o se alejan. Acá en el GIF el hombre está contrayendo los músculos y relajando los músculos. Está activando los sarcómeros. Este es el sarcómero y luego acá está. Acá vemos... Profesor, disculpe, Adelante. usted dice línea Z, pero yo veo líneas rectas, no veo ni una Z, o ¿a qué se refiere con Z? Gracias. He enviado, profesor, un link donde está el mismo GIF de usted, pero el movimiento. Ahí está el link dentro del chat, para que vean la acción que se... El link, apunten el link, quédese con el link y lo ven. Yo sí lo tengo en la vista. Si yo WhatsApp, compañero. ¿Ah? Que lo pase al WhatsApp al compañero, porque mi internet está lento y no puedo abrir mensajes. Correcto, en el WhatsApp para que todos lo tengan. Yo lo tengo en la vista, pero si lo pongo a presentar ya... Sí, ya está. Gracias por el link, por el GIF. Entonces, mira, te recuerdo esto. Regresamos a la persona que me está preguntando. ¿Ves que dice sarcómero? Sí. ¿Ves que dice línea Z? Sí. Ya. En el otro lado hay otras líneas iguales que es otra línea Z. Cuando se contrae, se junta. Cuando se relaja, se separa. Se acercan las líneas Z, se separan las líneas Z. ¿Listo? ¿Ves que dentro de un sarcómero hay un azul y un rojo? Se juntan, se separan. Eso hace que las líneas Z se acerquen y se alejen. ¿Ok? Profesor, entonces la línea Z es que se forma como un acordeón cuando se juntan y se separan. Como un acordeón, correcto. Correcto. Y además se pega con otra, y se pega con otra, y se pega con otra, tal como vemos acá. Acá hay un sarcómero pegado con otro sarcómero. Cada separación es una línea Z. La miosina es el rojo y el verde es la actina. Y acá está arriba el músculo relajado, dice, ¿no? Están separados. Y acá abajo dice el músculo contraído. El sarcómero se pega, se acorta, por lo tanto las líneas Z se acercan. Y la actina y la miosina se acercan. Se acercan tanto la actina y la miosina que forman un complejo que se llama actomiosina. Forman una unidad. Cuando el músculo está contraído, se forma la actomiosina. Arriba el músculo está relajado, abajo está contraído. Profesor, una pregunta. Adelante. Entonces, de alguna manera, cuando se ejercita el cuerpo, haciendo movimientos, sí. Esto hace que tal vez tenga, ¿cómo decirlo?, una activación más, o sea, que se fortalezca. Sí. Esto. Por eso este músculo se fortalece, por este tipo de contracciones, ¿se podría decir así? Se fortalece y se va ganando resistencia. Profesor, una pregunta. Cuando una carne está suave es porque tiene que estar, no tiene mucha contracción y más bien tiene, o sea, no mucho ejercicio y no contrae mucho. ¿A eso se refiere la suavidad de una carne?
La suavidad primero se refiere a, otra vez, la suavidad es primero a la especie, que es más suave, pato o gallina. Ay, no Gallina, sé, ¿no? los dos. Ahí la suavidad juega. ¿Qué es más suave, gallina o pollo? Pollo. Depende de la edad. ¿Qué es más suave, hembra o macho? Hembra, más suave. Y así, seguimos avanzando. ¿Qué es más suave la porción, ¿no? Pecho o pierna. Y así continuamos, ¿no? Y también la actividad. Si el individuo ha desarrollado mucho trabajo, su masa muscular es dura, ¿no? Por ejemplo, los animales de tiro, los caballos de carrera, los atletas tienen músculos duros. Entonces, un animal de tiro, su carne va a ser más dura. Un animal que no ha hecho demasiado trabajo, su carne va a ser puede ser más suave, ¿no? Por la resistencia y la dureza que provee el ejercicio. De repente en tu casa tienes un hermano, tu novio, alguien va al gimnasio, lo tocas, sus músculos son duros, pues no como el caso del señor que está contrayendo ahí en la imagen. Pero si no hace mucho ejercicio, el músculo va a ser más suave. Por eso a los animales de engorde los tienen estabulados, o sea, en establos, para que no hagan demasiado ejercicio y uno no gaste en energía, no gaste en alimento y la carne tiende a ser suave. Influye la actividad en la suavidad, sí. Ahora aquí dice, una contracción del músculo consiste en un deslizamiento de los filamentos gruesos y delgados, o sea, de la miosina y de la actina, entre sí. O sea, formación del complejo actomiosina, sí. Con aproximación de la distancia Z, ya vimos, sí. El sarcómero se acorta, el sarcómero se alarga. Cuando el músculo está relajado y cuando el músculo está contraído. Ustedes con su brazo hagan lo que está haciendo esta persona y van a notar entonces la relajación y la contracción. Por eso cuando el atleta quiere mostrar sus músculos, ¿no? Contrae, ¿no? Para que todos vean, ¿no? Su musculatura, contraído, ¿no? Ya después suelta y relaja. En esa contracción está duro, pero toca, ahí se todavía toca para que veas, ¿no? Entonces, ahí es la contracción. A ver qué dice, voy a leerlo. Normalmente la contracción ocurre a través de una compleja serie de reacciones bioquímicas en las que la miosina y la actina se deslizan la una por el lado de la otra para causar la contracción muscular. ¿De acuerdo? Ya sabemos. Las cabezas en los filamentos de miosina se extienden hacia el filamento de actina y lo atan. Es como si la actina tuviera un ganchito que jala a la miosina, que tiene un ganchito que jala la actina y lo jala y lo atrae, ¿no? Entonces produce la contracción. Seguramente lo van a ver con el link que ha mandado su compañero, ¿no? Que está ocurriendo ese proceso, ¿no? Eso es rápido, la contracción tampoco dura mucho, no podemos vivir contraídos toda la vida. Porque, ¿qué cosa es la contracción? La contracción es un trabajo, ¿no es cierto? Y para hacer un trabajo, ¿qué se necesita? Pregunta simple. Energía. Energía. Energía, ¿no? O sea, contraer es es quemar energía, es gastar energía, ¿no? Y la energía no nos sobra. Entonces, hacer una contracción es gastar energía. Bueno, con la energía, las cabezas de la miosina luego se despegan, se mueven, se arrastran a lo largo de la molécula de la actina, se relajan. Esta disociación entre la miosina y la actina está también asociada con la relajación muscular, en que la actina y la miosina se separan. Entonces, el movimiento es trabajo. El trabajo es empleo de energía. Está clarísimo, ¿no es cierto? O sea, sin energía no hay trabajo. Sin trabajo no hay movimiento. O sea, al revés. Sin energía no hay movimiento y sin movimiento no hay trabajo. Mejor dicho así, ¿no es cierto? Por eso la contracción la hacemos un instante nomás. ¿Qué pasa si contraemos tanto, tanto y tanto que superamos nuestra capacidad de proveer rápidamente energía al músculo? ¿Qué nos puede pasar?
Imagínense que están nadando y nadando y nadando y nadando y que ya no pueden seguir nadando, pero tienen que seguir nadando porque están lejos de la playa. El músculo se contrae más y te da calambre, profesor. Calambre, ¿no? Entonces el músculo se contrae y da calambre. ¿Te ha dado calambre alguna vez? 1.000.000 de veces. Duele bien Nada. rico, ¿no? Duele bien rico, ¿no? Sí. Ya. Ok. Entonces, a cualquiera de nosotros nos ha dado calambre y es una contracción involuntaria. Entonces, la actina y las miocinas se pegan. Y duele, pues, ¿no? Duele, que da miedo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si estamos corriendo o hacemos un trabajo intenso? ¿Qué hacemos cuando nos da calambre? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos da calambre? Primero se tranquiliza uno, profesor, dependiendo de dónde está. Primero das un grito de dolor. Sí. Bueno, claro, eso sí. Y después de Segundo, ya ahí, te tranquiliza. estiramiento. 3, Estiramiento. espérate. Ok. Dejas de hacer ese movimiento. Entonces, cuando el futbolista le da calambre, ya no está jugando, ya está tirado en el suelo, ¿no? Ya no puedes continuar con... Estás corriendo, ya paras de correr, ya no puedes. Estás nadando, ya no puedes seguir nadando. ¿Se entiende? Ya, entonces luego estiramiento. ¿Cómo estiras tú el músculo? ¿Con la mano? Bueno, si es en la pierna, pues sentado y voy poco a poco elevando, o bueno, si mi pierna está contraída, voy levantándolo poco a poco, porque si lo hago de frente, me va a doler más. O con la ayuda, bueno, si no hay nadie, poco a poco lo voy levantando hasta tener muy erguida la pierna. Ya, ¿y qué haces para el dolor? Me voy sobando poco a poco, Se va profesor. Miren, se va sobando, o sea, por gusto no es que se soba. Y a cualquiera No. que le ha pasado un calambre lo sabe perfectamente. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a repetir esta última parte. Con energía adicional, las cabezas de miocina se despegan de la actina y se mueven a lo largo de la molécula de actina. Esta disociación entre la miocina y la actina está también asociada con la relajación muscular, en que la actina y la miocina se separan. Pero hubo la contracción, y la contracción es involuntaria. A nadie le da calambre porque quiere. La contracción es involuntaria y los músculos están pegados y no se sueltan. Entonces, ¿qué hace su compañero luego de gritar y proferir un grito de dolor? Trata de estirar el músculo con sus manos, si es en la pierna, de repente alguien le ayuda, y en segundo lugar, sobarse porque le duele. Pero ¿qué implica eso de sobar? Vamos a ver. Y esto empieza a pasar también con la muerte. ¿Y por qué? Son 1000 preguntas, pues son 1000 preguntas y tenemos que darle una lógica y buscarle un sentido a todo esto. A ver qué dice acá. El músculo depende para su funcionamiento de un suministro constante de ATP. ATP es la molécula que suelta la energía, que nos da la energía. El ATP proviene de una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en la célula muscular, en todas las células. Todas nuestras células hacen un trabajo y nuestras células musculares también. Y obtienen la energía del ATP y que se conoce como metabolismo oxidativo de los nutrientes. O sea, esos nutrientes que estamos hablando, que hemos consumido con nuestros alimentos, los carbohidratos, por ejemplo, las grasas, las proteínas. Ya sabemos que a las grasas, las proteínas no llegan a la célula como un pan con pollo, una avena o un jugo. Llegan como unidades menores que han sido desdobladas en el proceso digestivo, ¿no? Entonces, estas moléculas de unidades menores de grasas, lípidos, carbohidratos, ingresan a la célula. La célula, a través de un metabolismo oxidativo, permite liberar esa ATP, esa energía que está atrapada. Metabolismo oxidativo. Oxidación. O sea que con oxígeno. Y si estás corriendo mucho, porque te ha venido el calambre, además de que estás tratando de estirar tu pierna y sobándote el músculo, ¿cómo estás respirando? A ver, el del calambre, que estaba sobando. Sí, profesor. Billy, ¿cómo estabas respirando? Profesor, no lo escuché. Ya, te ha dado el calambre porque estás corriendo mucho
Ya Ok. gritaste, ya te estiraste el músculo, ya te estás sobando. ¿Cómo respiras? Ah, no, lentamente y profundo. No, La no, respiración es inhalar profunda, retener el aire y botar suavemente. no, estás muy cansado, te ha producido el Ah, muy calambre y cansado. estás respirando intensamente. Estás jadeando, Ya. ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Estás jadeando. Porque aquí algo pasa con el metabolismo oxidativo, ¿no? Las células están reclamando oxígeno, porque con el metabolismo oxidativo se libera la energía que está en el ATP. Pero a veces cuando estás con el calambre, cierras la boca, profesor. Bueno, ya esa es tu estrategia para que pase. Pero el jadeo es un recurso natural porque las células, el que está cansado, las células piden oxígeno para liberar más energía. Y si tú le exiges más al cuerpo, porque quieres llegar primero, pues tienes que liberar más energía y necesitas más oxígeno, entonces respiras más rápidamente y ya no respiras, jadeas. Ujú. Y cuando te ha ocurrido el calambre, todavía estás jadeando, ¿no? Todavía estás respirando fuerte, ¿no? Y Ahora te ya puede tú seguir puedes dando tener más un truco calambres. para que pase rápido, etcétera. Pero la reacción natural es la respiración intensa, rápida. A ver, vamos a ver qué más dice. La energía para la contracción muscular es proveída por moléculas de ATP, ya sabemos. Producidas durante la respiración, ya nos dimos cuenta, porque la respiración celular es una continuidad de la respiración pulmonar, ¿no? Los pulmones son los que envían el oxígeno a las células, que llegan con la sangre. Entonces las células están pidiendo más oxígeno. El ATP actúa en la ligación de la miosina y la actina. La ligazón de la miotina y la ligazón de la miosina y la actina es trabajo, estamos viendo, ¿no? Jala, lleva, jala, suelta, jala, suelta. Entonces, el ATP actúa porque da la energía para que ocurra ese trabajo. Y también en la separación, porque relajarse también es un trabajo, ¿no? Entonces, el ATP está dando la energía en la ligación de la miosina y actina y en la separación que ocurre durante el relajamiento muscular. Cuando falta ATP, que se acaba rápido, la miosina se mantiene unida a la actina, causando la rigidez muscular. Si estás vivo, eso se llama calambre. Si estás muerto, eso se llama Mortis. rigor mortis. Rigor mortis. Rigor mortis. La rigidez después de la muerte, la rigidez cadavérica. De repente están yendo por la carretera, ven un perrito así atropellado y lo ven tieso en la carretera. ¿Han visto alguna vez? Sí, Varias profesor. veces. Varias veces, ok. O si no dicen, no han escuchado el término, le dio patatús y se quedó tieso. ¿Han escuchado? Sí. ¿Qué cosa Sí. quiere decir se quedó tieso? Le dio rigor mortis. Los músculos. Ajá, rigor mortis. ¿Ah? Sí, profesor, sí comprendí del rigor mortis. Entonces, la carne de res, que ahí es carne, está en ese proceso donde la miosina y la actina se han unido, ¿verdad? Está rígida y ahí no te la vas a comer porque vas a comer una cosa dura. Ah, Por eso es que se va a la sala de oreo, para que se produzca el rigor mortis y la carne empiece a ponerse tierna. Entonces pasan 6 horas, por ejemplo, y recién la sacan para el trozado o para llevar al supermercado, etc. O para ponerla en el refrigerador también. Además, esa carne, la res está a 38 grados, que es la temperatura normal de una res. Tampoco la vas a poner caliente al refrigerador, ¿no? Entonces, la dejas que vaya tomando la temperatura de ambiente, por eso se llama oreo. Además, se va produciendo la contracción involuntaria que ocurre después de la muerte. Oiga, pero si el animal está muerto, ¿cómo puede hacer ese trabajo? Porque ya dijimos la semana pasada que una cosa es la muerte fisiológica y otra cosa es la muerte celular. Las células todavía un rato, el animal ha muerto desangrado y las células todavía están vivas. Entonces las células dicen, ¿qué pasa? ¿No? Están en un momento de crisis y tratan de actuar.
todavía tienen energía. Entonces, toman la energía y generan la contracción. Esa es la rigidez muscular. Es el rigor mortis. Normal, natural, obligatorio en cualquier especie animal. Y en rigor mortis no te vas a comer la carne. ¿De acuerdo? No se recomienda comer esa carne, ¿sí? Profesor, una consulta. Después de ese Adelante. proceso que pasa a la ventilación y se produce el rigor mortis la muerte celular que se une la actina con la miosina, de ahí, ¿a qué proceso paso, qué estadio ya se llama de la carne? Porque después Continuamos. cuando yo compro la carne en el mercado no está rígida, está suavecita, ¿no? O sea, cuando yo Ya la toco pasó, antes de claro, cocinar. porque ya pasó el rigor mortis. Ya pasó el rigor mortis. De repente, ustedes han visto en la camioneta que lleva destapado, que eso está muy mal, las cajas con los pollos muertos. ¿No ven que las patas Sí, están tensas así, los dedos de las patas, no sé si se llaman dedos en el ave, están sí. tiesos, están en rigor mortis. Pero cuando ya pasó un rato, ya se pone, ya no está rígido, ¿no? Ya pasó el rigor mortis. Cómetelo cuando ya no está en rigor mortis. Ahí, profesor. Pero es notorio, ¿no? Cuando lo vemos en el carro, cómo están las patas así, como si estuvieran para atacar. Ahí las células están haciendo un trabajo. Todavía hay una vida celular. Continúo, porque hay más sorpresas y hay muchas cosas que relacionar. La cantidad de ATP presente en una célula muscular es suficiente para proveer apenas algunos segundos de actividad muscular intensa. No es mucho. La principal reserva de energía de las células musculares es una sustancia llamada fosfato de creatina. Ahí se acomoda. Así podemos resumir que la energía es inicialmente proveída por la respiración celular y almacenada como fosfocreatina, finalmente en forma de ATP. Cuando el ATP suelta, ATP significa adenosín trifosfato, o sea que tiene 3 fósforos. Cuando le entrega un fosfato a la molécula de la célula, se libera la energía y el ATP se convierte en ADP, adenosín difosfato. Aquí dice, cuando la fibra muscular necesita energía para mantener la contracción, los grupos fosfatos ricos en energía son transferidos a la fosfocreatina para el ADP, que se transforma en ATP. Cuando el trabajo muscular es intenso, las células musculares reponen su stock de ATP y de fosfocreatina, intensificando la respiración celular. Para esto utilizan el glucógeno almacenado en el citoplasma de las fibras musculares como combustible. Lamentablemente nosotros no podemos almacenar todo el glucógeno que quisiéramos. Entonces, después de un esfuerzo, podemos hacer un esfuerzo adicional gastando el glucógeno que tenemos, pero eso tampoco es mucho. Entonces, el deportista tiene que alimentarse bien, entrenar, generar resistencia y tener glucógeno en una cantidad aceptable para poder disponer de la mayor cantidad de energía en la competencia. Si gasta el glucógeno, esto va a tener menos resistencia. Por eso es que a las reses las obligan a descansar también cuando llegan al matadero, para que no gasten su glucógeno, porque mientras más glucógeno tengan al momento de la muerte, el rigor mortis va a ser mejor. Entonces me dirán, oiga, ¿qué es eso de rigor mortis mejor? ¿Quiere decir que hay un rigor mortis peor? Sí. Si el rigor mortis es mejor, eso favorece la calidad de la carne. Si el rigor mortis es peor o no es adecuado, porque no hubo suficiente glucógeno, por ejemplo, la calidad de la carne no va a ser igual.
Entonces, ¿por qué les puse eso de que era necesario el descanso? Porque era necesario el descanso. ¿Por qué les puse eso de que era necesario el baño? Pues porque era necesario el baño. No porque seamos maniáticos de la limpieza, que debemos serlo, y ni maniáticos del descanso, sino porque es importante. Profesor, disculpe, eso que usted decía del baño de descanso es porque bioquímicamente altera, sino en el proceso de la carne, ¿verdad? Bingo, eso es lo que estaba yo diciendo. Además de que es importante pues eliminar la tierra que pueda contaminar la carne, ¿no? Y el descanso para que el animal entre relajado y con suficiente glucógeno todavía para hacer un mejor rigor mortis. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Darle una buena pre-muerte. Una buena Muerte. Sí. Sí. ¿Qué pasa en las células? Oiga, ¿qué pasa en las células? Entonces, en las células entra glucosa, pues estamos viendo, ¿no? El sistema digestivo va desdoblando en glucosa, o entra un ácido graso, o entra una proteína, ¿no? Entonces, el mecanismo, por ejemplo, de la glucosa pasa por la glucolisis. O sea, cómo se va rompiendo la glucosa para poder sacarle esa energía. En la célula entra la glucosa. ¿Cómo entra? Por ósmosis, por eso hablamos de la ósmosis. Hay una fase en que la glucosa se degrada sin presencia de oxígeno. O sea, lo que se llama una respiración celular anaerobia, sin oxígeno. Anaeróbica. Anaeróbica, sin oxígeno. Y miren hacia dónde nos va a llevar. Pero esto no es que así cambia porque ya cambió. La glucosa recibe un fosfato del ATP y se convierte en glucosa 6-fosfato. Entonces, el ATP se convierte en ADP y tiene que volverse a recargar. Para eso está la fosfocreatina, que lo vuelve a recargar. Y hay liberación de energía. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Acá ingresa ATP y se produce otro ADP y se libera más energía. La fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-difosfato porque ya le entró un nuevo fosfato hace un instante. Después continúa el proceso, otro compuesto, ingresa Profesor, una pregunta. Acabo un ratito. Otro compuesto, ácido 2-fosfolicérido, hasta ácido pirúvico en la fase sin oxígeno. Adelante la pregunta. Profesor, entonces quiere decir que ingresa una molécula de ATP y se libera un fosfato, eso es lo que da la energía y ya se transforma en ADP porque ya tiene solo 2 fosfatos. Está bastante bien. Quiere decir, primero que ingresa el ATP y libera un fosfato. El fosfato ingresa a la molécula de la glucosa. Mientras tanto se ha liberado energía. Continúa el proceso. El ADP va y se recarga para convertirse otra vez en ATP y regresar. Y así va pasando en cada una de las reacciones que estamos viendo. Dentro de la célula, en forma anaeróbica, o sea, sin oxígeno, hasta que se convierte en ácido pirúvico. Ojo, ácido pirúvico, o si no también en ácido láctico. Acá hay varias cositas para decir. Varias cositas para decir. Acá hay una reacción, otra reacción, otra reacción, otra reacción, otra reacción, otra reacción, otra reacción. ¿Qué se necesita para que estas reacciones se hagan rápido? ¿Fosfato? ¿Qué se necesita para que estos fosfatos se procesen rápidamente? ¿Qué necesitamos para hacer? ¿Qué cosa? ¿Energía? Que se libere energía. ¿Qué necesitamos para que se produzca rápido una reacción? Profesor, usted dijo oxígeno, pero en esta es anaeróbica. Pero yo no he dicho oxígeno ahorita. ¿Qué necesitamos para que estas reacciones se produzcan rápidamente? ¿Quién acelera las reacciones? ¿Temperatura? ¿Quién acelera las reacciones?
¿La El temperatura? calor. Las enzimas. Alguien dijo enzimas, ¿no? Sí, yo. Ya, pues ya me iba a molestar. ¿Quién fue el que dijo enzimas? ¿Correcto? Marisabel, bella Marisabel. ¿Quién dijo enzimas? Yo, profesor, enzimas. Bien. Claro. Entonces, cada una de estas reacciones necesita una enzima para que se haga rápidamente. Y son unas enzimas distintas, porque ya hemos hablado de que las enzimas son muy específicas, ¿no? Por eso necesitamos enzimas. Y las enzimas necesitan un ayudante, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el ayudante? Un cofactor, ¿no? Ahora sí, Puede ser una vitamina, ahora puede sí, ser un mineral. Entonces, si tenemos esos ayudantes, la liberación de energía, la enzima va a funcionar mejor y la energía va a ser más rápida. Entonces, si es que a un niño le damos, por ejemplo, un jarabe con minerales y vitaminas, lo vamos a ver más travieso, más movido, porque su proceso de liberación de energía va a ser más veloz. Por eso que los deportistas están pendientes de las vitaminas y los minerales que se toman, porque quieren que su glucólisis, su liberación de energía en la fase anaeróbica y en la fase aeróbica sea rápida, ¿no? Y disponerla. ¿Listo? Ahora, acá está bien. Miren, esta partecita que está arriba, la flecha, que se llama glucólisis anaeróbica, hasta acá, hasta donde empieza la flecha blanca, es sin oxígeno. Esto es anaeróbico, lo voy a cortar. Hasta acá, no. Caray, no se deja cortar. Hasta acá. Ahora sí, hasta ahí es anaeróbico, sin oxígeno. De glucosa hasta ácido pirúvico. Ya hemos visto que pasa por una serie de reacciones, ¿no? Esto lo hacen nuestras células y lo hacen unas especies unicelulares, como por ejemplo las levaduras también. Las levaduras respiran sin oxígeno, por ejemplo, en un mosto de uvas. Y de esa manera consiguen poco, pero consiguen su energía. Y el producto final no es ácido pirúvico, es etanol. Y a eso le llamamos fermentación. Por eso es que Louis Pasteur, el padre de la microbiología, decía, la fermentación es la vida en ausencia de oxígeno. Las levaduras, no hay oxígeno, hay azúcar, respiran a través de la fermentación. Y su producto final es el es el etanol. Si ustedes ven un recipiente donde está produciendo fermentación, se ve espumoso, ¿no es cierto? Es el CO2. El vino espumante es el CO2 consecuencia de la fermentación, ¿no? Esa espuma que bota la cerveza es el CO2 resultado de la fermentación. Nosotros el CO2, como nuestra respiración es completa, terminamos exhalándolo. Pero en el vino se hace la fermentación, ocurre esto, es una glucólisis anaeróbica. Y oiga, en la leche participan unas bacterias que hacen una fermentación, pero el producto final es ácido láctico. Entonces, lo que se obtiene es una fermentación láctica y lo que se obtiene es un yogur. Y como se forma ácido, ya hemos visto lo que le pasa a la leche cuando se le echa un ácido. Tiende a cortarse, ¿no es cierto? Entonces, el yogur es una leche cortada. Cortada. Es una leche cortada porque se ha producido ácido y el ácido ha cambiado el pH y el pH ha roto la emulsión y se han separado la fracción líquida de la fracción sólida. Entonces, el yogur ha cuajado, por ejemplo. Y entonces, ¿qué han hecho estas bacterias? Han hecho una fermentación láctica. ¿Y qué hicieron las levaduras en el vino, en la cerveza? Una fermentación alcohólica.
¿Y qué hacen cuando hacemos la masa del pan y le echamos la levadura? Hace una fermentación alcohólica. ¿Y qué pasa con el CO2? El CO2 quiere salir porque es gas. Por lo tanto, la masa del pan crece y el pan se pone esponjoso, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes han hecho pan, de repente alguno de ustedes ha hecho pan y dice la mamá, deja la masa ahí para que repose. No, la masa no está reposando el panadero, porque dentro de la masa se produce una tremenda glucólisis, fermentación, y esto empieza a producirse CO2 y alcohol. Oiga, ¿y por qué si como pan no me emborracho? Porque cuando pones el pan al horno, el alcohol se vaporiza a 60, 70 grados. Y el CO2 hace que la masa crezca, ¿no? Y el almidón se cocina y podemos consumirlo. Entonces, esto es fermentación. En el músculo nuestro es la glucólisis anaeróbica, que termina en ácido pirúvico. Oiga, el ácido pirúvico entonces acidifica el medio del músculo. Esa acidificación, por modificaciones eléctricas, genera la contracción del músculo. En el caso del calambre, contracción involuntaria, porque ha bajado el pH, porque el músculo se ha llenado de ácido pirúvico que la sangre no ha tenido tiempo de llevárselo porque el deportista está trabajando intensamente. Entonces, el ácido pirúvico genera la contracción. Y como hay tanto ácido pirúvico, pues eso es lo que su compañero que hace, se soba. ¿Para qué se soba? Para que el ácido pirúvico circule y el músculo pueda estirarse y no haya tanto dolor. Suena medio complicado, ¿no? Es que es complicado, pues. Coméntenme.